Bueno, seguimos. Quedó colgada una pregunta, porque justo se cortó el video, algo del PDF y ahí quedó. No sé si quieren repetir la pregunta antes de pasar a la siguiente parte de esto. No me acuerdo quién estaba por hablar. O no entró todavía. Mariano era profe, pero creo que no entró todavía. Ah, bueno. Bueno, igual preguntará después. Entonces, ¿está claro esto? Con respecto a... ahí está Mariano justo, pidiendo entrar. A ver. Mariano, tenías una pregunta hoy antes que se corte el video, no llegué a escuchar. Ah, sí, que en el PDF que subieron a tipo al Classroom, ¿Sí? decía análisis de correlación y regresión lineal, ¿o no? Sí, sí, Decía sí. los dos temas. Están los dos temas porque como es un tema cortito, digamos, el de correlación, lo dan con el otro. Por eso les digo, yo le voy a preguntar a Sánchez, o sea, voy a preguntar si entra a regresión lineal o vemos solo hasta... Ah, pero en el caso de que entre regresión lineal, ese es el último tema. Sí, 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 obviamente. Tipo, los dos temas que faltaban eran análisis de correlación y regresión lineal. Sí, 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 Ah, sí. Eh, sí, en realidad de regresión tendría que ver el cronograma. No sé si está dividido en dos o en tres temas más. ¿Eh? Porque también está un coeficiente de regresión que se calcula además. ¿Eh? Por ahora, quedémonos con correlación, ¿sí? Y yo le voy a preguntar a Sánchez si entra teoría de regresión. ¿Eh? Para, obviamente de práctica no, porque todavía no hicieron eso. ¿Está? Bueno, con este tema, hasta acá, hasta coeficiente de correlación, ¿alguna duda o alguna otra duda que haya quedado? No, doctor. Si no, bueno. Entonces, hasta acá calculamos. Voy a poner el puntero que es más lindo. Puntero. Ahí está. Hasta acá estamos entonces que este coeficiente de correlación, ¿sí? Me indicaba dos cosas. El signo positivo, ¿sí? Indica una relación directamente proporcional, ¿sí? Y un valor bastante cercano a 1 que me indica que en teoría las variables están correlacionadas y yo puedo ver acá gráficamente. Pero tengo que hacer la prueba de hipótesis para ver si este coeficiente, ¿sí? Es igual o distinto de 0. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo voy a hacer acá. ¿Eh? Seguimos con las hipótesis, nunca nos vamos a desprender de las hipótesis. ¿Sí? Donde yo voy a plantear en este caso, ¿sí? Una hipótesis nula, donde digo que mi coeficiente de correlación R es igual a 0, ¿sí? O es distinto de 0 en la alternativa. Ojo que acá también puede ser a una cola. Acá en este caso, en la prueba de hipótesis para R, puede ser también a una cola, la hipótesis alternativa. ¿Sí? A una cola a la derecha, ¿sí? Es decir, R mayor a 0, o a una cola a la izquierda R menor a 0. ¿Sí? Eso también. El cálculo del coeficiente del T, el T calculado, ¿sí? Para la prueba de hipótesis para R, es bastante sencillo. En este caso, en el numerador, yo hago mi valor de R de mi coeficiente, que era 0,82. 0, lo redondea a 0,82. ¿Sí? Menos 0, ¿sí? Porque yo quiero ver si esto es, estoy comparando con 0, viendo si es igual o distinto de 0. ¿Sí? Menos 0. Y en el denominador tengo la raíz cuadrada, ¿sí? De un cociente entre la inversa del cuadrado de R sobre n menos 2. ¿Sí? Y eso
yo lo voy a confrontar ese t calculado con un t de tabla, ¿sí? Que voy a buscar con n-2 grados de libertad. Acá está cómo calculo mi valor de t, ¿sí? 0,82, ¿sí? Que era el coeficiente calculado, menos 0, sobre la raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado sobre 10 menos 2, ¿sí? Y esto me da un valor de t calculado de 4,1. Bastante simple, no es para nada complicado. Sí, porque solo Profe, una trabaja pregunta. con... ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Ese t entre paréntesis n-2, ¿a qué hace referencia? Ahora es al t de tabla. ¿Sí? A cómo buscar el Sí. t de tabla. Sí, en realidad acá no debería estar acá. Esto es del teórico. ¿Sí? Pero ese n-2 puede ser para sacar los grados de libertad, ¿o no? Claro, sí, los grados de libertad. Ah, Se busca con n-2. Ahora está acá en el Power. No te preocupes. gracias. Sí, te dice que se compara con un t a n-2 grados de libertad. Eso es lo que te está indicando. Pero a lo que voy es que en el cálculo de t simplemente usamos el valor de r, ¿sí? R acá, r al cuadrado acá, ¿sí? Y n-2. No hay mayores, no usamos ni media, ni desvío, ni nada raro. ¿Sí? Doctor, Sí, r al cuadrado sería el 0,82 al cuadrado, ¿no es cierto? sí, 0,82 al cuadrado. ¿Sí? O sea, no importa que sea una r mayúscula o minúscula No, para no representar. porque eso, ¿se acuerdan que yo les dije hoy se puede simbolizar como R mayúscula o R minúscula? Sí, ¿Sí? bien. Con cualquiera de las dos. Acá sí, en la hipótesis estadística va como R mayúscula. ¿Sí? Acá va con R mayúscula. Pero si no, usted lo puede simbolizar acá con R minúscula o mayúscula, no importa. ¿Ah? Obtuve mi valor de t calculado de 4,1. Voy a buscar en la tabla de t que ustedes ya la conocen, ¿sí? Estamos trabajando a dos colas, ¿sí? A dos colas, entonces ubico la fila de dos colas para ubicarme en mi nivel de alfa. Generalmente, como ya venimos habituados a trabajar, vamos a trabajar con un alfa de 0,05. Profe, ¿Sí? ¿Me escucho? ahí sería de dos colas, porque no estamos hablando, no queremos saber si incrementa o disminuye la comida de los... No, eso no. Yo quiero ver nomás si mi valor de coeficiente de correlación es distinto de 0. ¿Sí? Sí, pero ¿por qué, por ejemplo, entramos Sí, en el de dos colas y no en el de una? claro, sí. Si yo quisiera ver, tengo la certeza de que va a aumentar o va a disminuir, sí, podía trabajar a una cola. ¿Sí? Si yo tengo la certeza. En realidad acá yo también podría haber trabajado a una cola, porque yo qué esperaría? Que aumente. Que aumente el consumo de alimento en relación al peso corporal. ¿Sí? Pero si yo no estoy seguro si va a aumentar, bueno, para asegurarme trabajo a dos colas. ¿Sí? Ah, claro. No va a variar mucho, fíjate, si yo trabajo a una cola, ¿sí? Acá va a estar mi alfa en la siguiente fila y va a ser mi T de tabla de 1,86. ¿Sí? No va a variar mucho. Va a seguir siendo mayor el t de cálculo igual. Sí, en este caso va a seguir siendo mayor. Entonces acá bajé los grados de libertad hasta 8, ¿sí? Y tengo un T de tabla de 2,31. ¿Eh? Eso lo llevo al gráfico, ¿sí? Mi curva de dispersión, ¿sí? A dos colas. Fíjense que si es a dos colas, yo divido el nivel de alfa por 2, es decir, acá tengo 0,025 y acá tengo 0,025. La zona de aceptación 1 menos alfa, todo esto se pone cuando yo dibujo la curva, ¿sí? Ubico en la zona crítica de rechazo y aceptación el nivel de T de tabla, ¿sí? Ubico acá el 2,31 y mi valor de T calculado de 4,1 cae por fuera de la zona de confianza, cae en la zona de rechazo. Entonces, ¿qué hago?
rechazo la hipótesis nula. Digo que mi coeficiente de relación, ¿sí?, es distinto de 0, ¿sí?, que realmente hay una asociación o correlación entre ambas variables, ¿sí? Y eso sería todo con respecto ya sea al cálculo del coeficiente como a la prueba de hipótesis. Vieron que la prueba de hipótesis es relativamente sencilla, ¿sí? Se siguen aplicando los mismos conceptos, por eso yo siempre insistía desde la primera clase de prueba de hipótesis que ustedes tengan en claro qué significa el t calculado, cómo, o sea, obviamente cómo calcularlo, el t de tabla, cómo manejar una cola o dos colas, los niveles de alfa, ubicarnos en el gráfico, ¿sí? Porque todo lleva un mismo esquema básico, ¿sí? Eso es todo. Así que bueno, ahora quedamos para preguntas y respuestas, tanto de este tema como de los anteriores. Si tienen alguna duda y quieren preguntar ahora, estamos con tiempo. Profe, Yo tengo una consulta sobre, con respecto a la tabla. Sí. Para estos ejercicios, ¿cuál se tendría que usar? Y no, yo les pasé esta tabla de T, yo les pasé, está bien, digamos. Van a necesitar una tabla de T, una tabla de Z, bueno, igual la de Z ya no usamos prácticamente, la tabla de chi cuadrado que también les pasé, y la tabla de F que también les pasé, ¿sí? Ah, claro. Esas son las tablas que vamos a usar, ¿sí? Hay muchas opciones de tabla, así como ustedes vieron, tabla de Z, se acuerdan que había una cantidad de opciones, pero bueno, con esta yo creo que es más que suficiente, que ustedes pueden trabajar tranquilamente. ¿Sí? Profe, yo tengo otra consulta con ¿Sí? el trabajo. Sí, ¿con este? A ver. Estoy buscando acá el trabajo. A ver. Este era el trabajo número 12, ¿no? Sí. Cuando nosotros tenemos que realizar el gráfico y tenemos que interpretar el diagrama, sería. Ajá. ¿Cómo podríamos hacer una interpretación de ese gráfico? Del diagrama de dispersión. Claro. Porque ese diagrama de dispersión, por ejemplo, lo podemos hacer en el Excel. Este acá. Sí. ¿Sí? Y bueno, ¿qué observan en el gráfico? Ya te contesto, Juliana, que preguntaste en el chat. Ya te contesto. ¿Qué ven en el gráfico? ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes? Y si es directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Qué más? ¿Eso puede ¿Sí? ser? ¿Y qué más? Que a medida que aumenta una variable, el valor de una variable, ¿sí?, aumenta el otro, porque yo voy aumentando el peso, ¿sí?, y yo veo que va aumentando el consumo de alimentos, ¿sí? Si bien no es... Claro, es lo que dijo él, que aumenta de manera proporcional. O sea, si aumenta uno, aumenta el otro también. Directamente proporcional. Directamente proporcional, ¿sí? En este caso, directamente proporcional. Si bien no hay una relación lineal perfecta, o sea, no todos se forman acá en una línea, recuerden que estamos trabajando con biología, ¿sí? No hay una perfección acá en cuanto a números, ¿sí? Pero yo podría trazar acá una línea. Eso ya vamos a ver después en regresión lineal, ¿sí? Ahí sí yo busco una relación lineal. Acá no, pero sí yo veo que hay una asociación, hay una tendencia. El otro caso, si les da una nube, una dispersión de puntos que tienen este otro sentido, desde la letra I a la X, ¿sí?, Ahí sí sería inversamente proporcional. Y si ustedes tienen una dispersión de puntos acá totalmente heterogénea, o sea, por todos lados, no sería hay nulo. asociación. La correlación es 0, ¿sí? Obviamente hacemos... Profe, ahí le también. hicieron una pregunta en los mensajes. Sí. ¿Qué significa el t calculado y el t de tabla?
El t calculado y el t de tabla, ¿sí? Es exactamente igual que estábamos, como veníamos trabajando con las pruebas de hipótesis, ¿sí? Yo le asigno una probabilidad de aparición. Si ven acá en la prueba de hipótesis, yo no calculo la probabilidad, ¿sí? Yo simplemente, este valor de 4,1, que es mi t calculado, yo digo que tiene una probabilidad, en este caso, como mi alfa es 0,05, yo digo que tiene una probabilidad menor al 5%, ¿sí? Pero no digo qué valor de probabilidad tiene. O si hubiese caído acá adentro, si en vez de darme 4,1 me daba, no sé, 1,5, por así decirlo, yo diría que tiene una probabilidad mayor al 5% de darse por azar, ¿sí? Entonces, yo rechazo la hipótesis nula y digo que las variaciones se deben al azar únicamente. Eso para cualquier prueba de t, para cualquiera. Eso es lo que hace el t calculado, le asigna una probabilidad, ¿sí?, de ocurrencia a mis observaciones. Si alguien de ustedes hizo los cálculos de prueba de hipótesis con el infostat sí les da un valor de probabilidad. Ese sí les calcula y les aparece como p-valor, ¿sí? Te dice mayor o menor a tanto, ¿sí? Sí, sí. En ese caso ustedes, de acuerdo a su nivel de alfa, si estaban trabajando con un alfa de 0,05 y su p-valor les daba mayor a 0,05, directamente aceptan la hipótesis nula. Y viceversa, si su p-valor del infostat le da menor a 0,05 o su alfa, rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? El infostat te da directamente el valor de probabilidad. Acá no. Por eso que yo siempre les jodo con que hagan el gráfico, entonces ustedes ven dónde cae, ¿sí? La probabilidad de estos individuos de que se dé por azar es mucho menor a 0,05, ¿sí? Cae por acá. Entonces yo rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Es muy baja la probabilidad. ¿Y cuál sería mi conclusión ahí, profe? Tipo, nosotros rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Y digo que mi coeficiente de correlación es distinto de cero. Estadísticamente es diferente o distinto de cero, es decir, que existe una correlación. Existe una correlación entre ambas variables, ¿sí? Este valor realmente es distinto de cero, ¿sí? Estadísticamente. Eso es lo que me dice esa Claro. prueba de hipótesis, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo le decía? Hasta acá yo veo, antes de hacer la prueba de hipótesis, yo veo y digo, sí, es diferente de cero, es un valor positivo, se acerca bastante a 1, pero tengo que hacer la prueba de hipótesis para ver si en verdad, estadísticamente, es igual a 0 o es diferente de 0. Profe, Sí, cuando nosotros decimos que es distinto de cero, es igual a cero, ¿no es cierto? Significa que cae en el área de confianza, el calculado. sí, es que ¿A eso se justamente refiere? cuando cae en el área de confianza, Mm. ¿sí? Yo acepto la hipótesis nula y digo que esto es igual a 0, que esta correlación que se da se debe al azar nomás, ¿sí? No hay, Claro, o sea, no hay el un... cero ese sería solo simbólico. Sí, claro, este 0 acá Mm. es en términos estadísticos, simboliza que esas variaciones se dan por azar, ¿sí? Si te da igual a 0 acá, si vos aceptás la hipótesis nula y esto cae por acá, ponele que tú te calculabas, te cayó por acá, ¿sí? O por acá, por cualquier lado, Sí, sí, ¿sí? Decimos que esa variabilidad observada en la dispersión de puntos se debió al azar nomás, ¿sí? sí, sí, te Por entiendo. eso este 0 Gracias, profe. simbólico o en términos estadísticos, ¿sí? No tanto simbólico, sino, está bien, el término simbólico indica a qué nos queremos referir. Profe, ahí le hicieron una pregunta en el chat. A ver, gracias. Ok, ¿puedo explicar las conclusiones de todos los trabajos? Güey, quiero saber si hay diferencia cuando se está escuchando. Hay asociación. Bien, vamos por partes.
Por ejemplo, cuando hacemos una prueba de hipótesis, ¿sí? Para una población donde yo quiero comparar el efecto de no sé, un alimento balanceado sobre la ganancia de peso, y esa muestra la comparo con, la comparo con la MU. Yo tengo los valores de MU poblacional. Hago la prueba de hipótesis para una población, porque tengo el valor de MU. Y, por ejemplo, como preguntan acá, acepto la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir que yo acepte la hipótesis nula? ¿Sí? Yo digo, cuando acepto la hipótesis nula, porque mi T calculado cayó en la zona de confianza o de aceptación, yo digo que las diferencias observadas, fíjense que estoy hablando de diferencias, se deben al azar. ¿Por qué? Porque tienen una probabilidad de ocurrencia mayor al 5%. Entonces, hay una alta probabilidad de que esas diferencias se hayan dado simplemente por azar, ¿sí? Por lo tanto, no puedo concluir de que el efecto de que se observó sí una ganancia de peso, pero no se debió al alimento, se debió simplemente al azar, ¿sí? Caso contrario, si mi T calculado cayó fuera de la zona de confianza, ¿sí? Yo digo que esa variabilidad tiene una probabilidad muy baja de deberse al azar, ¿sí? Tiene una probabilidad menor al 5% de que esas diferencias se hayan dado por azar, por la distribución normal. Entonces, eso me dice que esa ganancia de peso o esa diferencia de peso se debió a algo adicional, algo extra, ¿sí? No a esa variabilidad normal. Obviamente, como yo les había dicho anteriormente, estos experimentos yo los hago en condiciones controladas, ¿sí? Donde el único agente de variación es el alimento. Entonces yo sé que cuando la prueba estadística me dice las diferencias observadas tienen poca probabilidad de darse por azar, es decir, hay algo que está afectando ahí, que está metiendo el dedo, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Si yo controlé todos los factores y el único factor de variación que puse es el alimento, entonces yo sé que es el alimento lo que está afectando, ¿sí? Con respecto a chi cuadrado, ¿sí? Lo del trabajo 11 es chi cuadrado. Por ejemplo, en el caso que nosotros trabajamos, que era la relación entre el color del pelaje de los animales y la presencia o no de parásitos, yo cómo formulaba la hipótesis. La hipótesis nula decía, la proporción de animales parasitados y no parasitados es igual en animales de pelaje oscuro y claro, ¿sí? Y en la alternativa, yo decía, la proporción de animales parasitados y no parasitados es diferente en animales de pelaje oscuro y claro, ¿sí? Eso con respecto a las hipótesis. Realizo la prueba, también el mismo fundamento que acá, calculo un valor de chi, ese valor de chi calculado también lo ubico acá en la gráfica, simplemente que la diferencia de la curva de chi cuadrado es que era una curva únicamente positiva, porque son valores cuadráticos, son todos valores positivos, ¿sí? Pero también calculaba un chi y buscaba un chi de tabla. Y lo mismo acá, de acuerdo a dónde caía mi chi calculado, ¿sí? Si mi chi calculado caía en la zona de confianza o aceptación, yo acepto la hipótesis nula, ¿sí? De igualdad de proporciones, y digo, la proporción de animales parasitados y no parasitados es igual en pelaje claro y oscuro. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que hay asociación o no? No hay asociación. Me confundo un poco porque yo digo, es igual, entonces yo tiendo a decir que hay asociación, pero no. No hay asociación entre las variables porque yo digo que da lo mismo que el animal sea blanco o negro. Da lo mismo, va a tener parásitos igual. Entonces, Claro, no, usted dice es igual porque cuando planteas la hipótesis pone que uno es igual al otro. en términos estadísticos, ¿sí? Yo estoy Claro. hablando, digo, la proporción de parasitados y no parasitados es igual, ¿sí? En pelaje oscuro y claro, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que me da igual, da lo mismo que el animal sea blanco o negro, va a tener parásito igual, ¿sí? Entonces, no hay un efecto del color del pelaje sobre
la carga parasitaria, sobre que tenga o no tenga parásitos, da lo mismo. Entonces no hay una asociación entre el color del pelaje, entre esa variable y la carga parasitaria. No están asociadas las variables. Caso contrario, si mi valor de chi calculado cayó en la zona de rechazo, de la hipótesis nula, yo digo, la proporción de animales parasitados y no parasitados, ¿sí?, es diferente en animales de pelaje oscuro y claro, ¿sí? O sea que no es lo mismo que un animal sea blanco o negro, ¿sí? Los animales de un determinado color van a tener más parásitos que otros, entonces ahí sí hay una relación entre el color del pelaje y la presencia de los parásitos. Hay una asociación de las variables, ¿sí? Cuando yo rechazo la hipótesis nula, que digo que es diferente la proporción, es porque no da lo mismo que sean blancos o negros las vacas, ¿sí? Los blancos van a tener más parásitos que los negros, por así decirlo, depende del parásito obviamente, ¿sí? Pero hay un efecto, una influencia del color de pelaje sobre la presencia o no de los parásitos. Eso es lo que me está dando a concluir la prueba de hipótesis en chi cuadrado, ¿sí? No sé si se aclaró un poquito tu duda, Franciele. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Igual esto queda grabado, así que después lo pueden volver a escuchar. ¿Alguna otra pregunta? Yo no, profe. Profe, Sí. a la hora del parcial, ¿no es cierto? Uh-huh. Nos van a dar ya los valores, porque vio que en muchos trabajos hay que primero sacar la varianza, etcétera, que son cálculos largos. Sí, no, Ya nos van a dar valores y nosotros hacemos la ecuación. Yo calculo que ya les van a dar los valores de la media, de la variancia o el desvío. Acuérdense, si ustedes necesitan, si les dan variancia y ustedes necesitan desvío, tienen que Sí, la raíz usarle cuadrada. la raíz cuadrada para tener el desvío, ¿sí? ¿Está? Sí, profe, Pero gracias. así eran los parciales, por lo menos hasta el año pasado mantenían ese formato donde ya se les daba los estadígrafos, ¿sí? Para que no pierdan tiempo calculando, porque se asume que ustedes ya saben calcular variancia, desvío, igual ya saben cómo hacerlo con la calculadora. Cargar los datos, por las dudas tengan la calculadora a mano, ¿sí? Cargar los datos para calcular, pero no creo que tengan que calcular variancia o desvío. Claro. Se les va a dar, tranquilo, espero. Profe, ¿Qué más? este ¿Sí? sería el último tema que entraría en el tercer parcial. Tengo entendido que sí. Como les dije hoy al principio, le voy a preguntar a Sánchez si va a entrar algo de regresión también en el parcial, o simplemente hasta acá, hasta correlación. Ajá. Yo le voy a preguntar Sí. y les aviso en el grupo. ¿Y este sería el último o faltaría otro parcial? No, son 4 parciales. 4. Ah, ok, gracias. Son 4 parciales, ¿sí? Para promocionar, en teoría, tienen que tener 3 parciales con la nota que se les pide. Profe, y al final usted le preguntó al doctor Sánchez con respecto a que si se promocionaban, si se sacaba una... Sí, una pero no me dio bola. No, todavía no nos confirmó. No, a nadie nos confirmó. ¿Sí? Pero siempre, ¿cómo es? Siempre se trata de actuar en beneficio de ustedes. Obviamente, dentro del reglamento, ¿sí? No se preocupen que no se le va, o sea, no se le va a cagar a nadie. Claro, yo me refería, por ejemplo, a que si un alumno, sacó en el primero 7,5, en el otro un 8,5 y en el otro un 8, si eso le daría un promedio para promocionar, o porque no sacó 7,5, no sacó un 8 en el primero, no le da la nota para promocionar. En todo caso, en esa situación, ¿sí? En el peor de los casos, o sea, lo ideal, lo mejor sería ahí hacer un promedio, ¿sí?
lo ideal para ustedes. Pero en el peor de los casos, ustedes en esa situación, ¿sí?, tienen un recuperatorio, tienen derecho a un recuperatorio. Generalmente el cuarto parcial lo rinden como recuperatorio si es que necesitan alguna nota para promocionar, ¿sí? Rinden el cuarto a modo de recuperatorio de alguno. Algo así en términos generales, pero yo no quiero adelantar mucho esto porque siempre el que da las pautas, digamos, es el jefe de cátedra, ¿sí? ¿Está con eso? Acá tengo una pregunta en el chat. La suma de y y de x tiene que darnos exactamente 0. ¿De qué suma hablamos? De la suma de los desvíos, ¿sí? Los desvíos de x, es decir, yo tomo cada observación de x y le resto la media, le resto 4,98, ¿sí? A cada observación de x, yo le resto la media, y si esos valores yo sumo, obviamente, fíjense que acá hay valores negativos, y valores positivos. Si yo sumo respetando los signos, si todo está bien calculado, me va a dar 0 por una propiedad de la media, que la media se ubica en el punto de equilibrio central de los valores. Es como un espejo que yo tengo a ambos lados, lo mismo que la tabla de Z o de T, de distribución normal. La media está en el centro, entonces si yo sumo... Para un poquito estoy aclarando esto. Por eso, en el cálculo de la variancia, yo elevo al cuadrado cada desvío, ¿sí? Que es lo que dice acá. Elevé al cuadrado, ¿sí?, los desvíos, ¿sí? Por eso es lo que da 0. No sé si esa es la... ¿Qué pregunta? Después acá me preguntan, en el caso que me saqué un 7,5 en los dos primeros. Ya no tengo posibilidad de promocionar. Sí, tienen todavía posibilidad de promocionar. Tienen. Quédense. O sea, no saquen conclusiones antes de rendir el tercero. Recién en el tercero, cuando rindan el martes o recuperen el viernes, ahí recién se van a dar las situaciones. ¿Sí? No se angustien antes de tiempo. Ustedes estudien y rindan el martes para sacarse un 10. ¿Sí? Se van a sacar un 10. ¿Qué otra pregunta me estaban por hacer que les había cortado? Respecto a la resta de X menos el promedio, Sí. ¿puede darme un 0, por ejemplo, 0,13 o 0,20? ¿No está mal que me dé ese resultado? No, 0,20 ya es un poco alto. Si decís 0,0... 0,13 me digo. Sí, es por el redondeo. Claro, Es por el redondeo, ¿sí? Pero es un poquito alto. pero no está mal. Generalmente es 0,0, sí, de acuerdo a cómo redondearon, a cuántos decimales, sí, te va a dar con alguno. Puede ser, sí, o levemente negativo también. 0,0 tanto o menos 0,0 tanto, ¿sí? Pero eso es por cuestiones de redondeo, ¿sí? Esto que nosotros vemos acá de la diferencia o sea, la sumatoria de los desvíos, es algo que venimos hablando desde las primeras clases de cuando calculamos media y variancia, ¿sí? O sea, este es un tema que ya lo venimos viendo, que por qué se le va al cuadrado justamente para sacar los signos negativos, para suprimir los signos negativos. Entonces ahí sí yo voy a tener un valor, ¿sí? Voy a poder sumar estos valores, ¿sí? Voy a tener un resultado, si no siempre me va a dar 0, ¿sí? ¿Qué otra pregunta? ¿Se entendió todo? A ver quiénes están acá. ¿No hay más dudas? A ver. Profe, yo Sí. tengo una duda que no me quedó claro. A ver. ¿Cómo hago para sacar mi numerador? Porque la verdad que no entiendo.
qué números ¿En tengo R? que sumar. ¿En R? Sí, 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 acá. Bien. ¿Con el ahí, denominador, ¿dónde está? con el denominador está claro? Sí, el denominador sí entendí. ¿Eh? Con el numerador sí. Igual, Sí, esto no, ustedes esto lo tienen en el teórico. Esto, y yo les recomiendo que lo hagan. Te explico igual ahora, ¿no? Pero hagan el sí. cálculo. No copien esto así todo como está. Copien sí los valores de ambas variables, de X y de Y. ¿Sí? Calculen los desvíos, los cuadrados, las sumas. Hagan todo el cálculo. ¿Sí? Sí, sí. Los productos cruzados. Hagan el cálculo. ¿Sí? Porque esa es la forma de aprender, haciendo. Así como en química seguramente les enseñan que ustedes hagan los ciclos. Ué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese loro? Que dibujen los ciclos, que es la forma de aprender. Acá también dibujen las tablas, hagan los cálculos. Entonces, explico igual de vuelta al numerador. La covariancia o suma de productos cruzados. Es la sumatoria, ¿sí? De los desvíos de Y, ¿sí? Por los desvíos de X, ¿sí? Por cada desvío de Y, ¿sí? Tengo un desvío, en realidad acá el orden no importa, ¿sí? Pero tengo un desvío de X, 0,38 negativo, por el otro desvío correspondiente a esa observación, ¿sí? A este individuo que es el desvío de Y, ¿sí? Menos por menos más, eso me da 2,4624. Así para cada observación. La suma de estos productos cruzados, se llama productos cruzados porque yo multiplico desvío de X por desvío de Y, los estoy cruzando, por así decirlo. O covarianza, ¿sí? Y estoy multiplicando las dos variancias. A ver. Sí, lo antes posible les voy a avisar si entra regresión. Acá terminamos la conversación y yo le pregunto a Sánchez. Entonces, hago acá, ¿sí? Cuando sumo todos los productos cruzados para cada observación, me da 11,812, y eso va en el numerador. Ah, ok. El denominador, ¿sí? Que es la raíz cuadrada, ¿sí? De la sumatoria de los cuadrados, ¿sí? La suma de cuadrados, volvemos acá como les dice, ¿sí? La suma de cuadrados, o la variancia de cada una de las variables en forma independiente, ¿sí? Es decir, acá sí lo que yo hago es cada desvío lo elevo al cuadrado, ¿sí? Como indica acá, porque si yo no elevara al cuadrado, yo simplemente hago la sumatoria de los desvíos de Y, ¿sí? Si yo hago esta sumatoria, me da 0,